En este bloque de Meridiano 64 vamos a charlar sobre los homicidios al volante, qué se puede hacer y si es una percepción o hay menos controles de la policía caminera, menos control de alcoholemia, menos cinemómetros en la calle. Para esto hemos invitado al especialista, estamos hablando del doctor Horacio Bota Bernaus. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho gusto, buenas noches. Gracias por haber venido, un gusto, doctor. Un placer. A ver, ¿es una percepción o hay menos controles de la caminera en las rutas y caminos de Córdoba? Y tenemos una crisis que primero ha sido a nivel de seguridad de recursos humanos, ¿no? Es decir, la policía por distintos motivos ha tenido una disminución importante en el personal de calle que ha estado afectado a caminera. Esta es mi percepción de afuera, lo que uno conoce de estar vinculado. Y por otro lado, por ahí me da la sensación que no hay un programa de acción permanente o con estrategias, es decir, como cuando dijimos que la alcoholemia cero por sí no era la solución, decíamos que la solución en todo caso era de alguna manera generar una estrategia que las personas sintieran que en cualquier momento lo podían controlar en cualquier lugar. Como eso no ha pasado, la sensación es la gente ha perdido el temor al control, a la posibilidad de sanción, y entonces uno tiene la sensación de que no hemos avanzado mucho, aún con una ley con su máxima expresión de alcohol cero, no hemos avanzado. ¿Por qué? Y alguien podrá decir... ¿Estamos peor que con el 0,4? Y es probable, porque si hiciéramos una estadística realmente importante y simplemente miráramos las noticias de los periódicos de los últimos 4 o 5 siniestros que nos han impactado, la enorme mayoría hay presencia de alcohol en algunos de los involucrados. Y droga. Y drogas también, que además con alcohol cero no lo vamos a corregir. Lo que pasa es que yo creo que hay tantos problemas en este país, esa es la sensación que tengo, que plantear una estrategia de controles en la ciudad de Córdoba, en las grandes urbes, con todo el mal humor social que hay, también implica un gran riesgo, una situación de riesgo, ¿no? ¿Por qué, doctor? Y porque hay una sociedad que está al límite, ¿no? Que la reacción, vemos las reacciones, estamos al límite. Hay una sociedad con mucha tensión, hay violencia vial que se manifiesta en cosas muy simples. A veces una maniobra motiva un bocinazo y unos insultos que no tienen... Entonces, poner controles en la calle, que eso lo dijimos cuando dijeron que iban a controlar velocidad en las calles de Córdoba, le dije mucho cuidado porque la velocidad implica un control de velocidad genera maniobras muy bruscas, imprevistas, y eso puede generar accidentes. Me acuerdo hace más de 10 años atrás, invitamos a un sociólogo, a un profesor de sociología, a nuestro programa por ese homicidio que había ocurrido en la rotonda del CPC Argüello, que un automovilista mató a otro con un bate de béisbol. Y él lo asociaba a esto de la reacción violenta, a que en muchos casos puede estar dada por la nada misma que ofrece el Estado a ese automovilista que está estacionado en doble fila y no le pasa nada, por la nada misma que esas 4 personas que viajan en una moto, los 4 sin casco, sin patente, sin luz, sin espejo, sin seguro y sin ITV, y no pasa nada. Uno ve gente muchas veces conducir ebria o tomando directamente en el auto, y no pasa nada. Ahora, y usted está diciendo que no se controla por el mal humor social. No. Y lo por que la quiero violencia, decir la reacción de violencia. es que tenemos una cuestión muy simple. Mire, a mí me gustan las cosas claras y a veces uno es políticamente incorrecto por decir esto. Pero fíjese lo que le digo. ¿A usted le hacen una multa en una ruta porque un pasajero suyo no tiene cinturón? Y nosotros tenemos tolerado que viaje el 50% de pasajeros en un ómnibus parado. Y ningún cinturón de seguridad en el ómnibus, ¿no? Es decir, lo que yo creo que lo difícil que tiene la seguridad vial... ¿Y por qué es esto, doctor? Y porque, bueno, es que hay una realidad más fuerte. ¿Qué le digo a los vecinos? Mire, usted se queda sin ómnibus, no tenemos capacidad para poner tantos ómnibus, y entonces hay una cuestión de fondo económico. No, pero no radica ahí la pregunta. Si usted se va en un colectivo de larga distancia, esto de 2 pisos, no va a viajar nadie parado, y en esa misma ruta puede ir otro colectivo de 1 piso con 20 personas paradas sin cinturón de seguridad y otras tantas sentadas sin cinturón de seguridad, y muy posiblemente el chofer tampoco. ¿Por qué? No, primero porque no hemos entendido. Fíjate que el lunes festejábamos el Día de la Seguridad Vial.
Y resulta que el Día de la Seguridad Vial tiene un origen que no tiene nada que ver con la seguridad vial. ¿Vos te acuerdas cuál es el origen del Día de la Seguridad Vial? La verdad que no. Bien, que cambiábamos de manejar a la derecha a manejar a la izquierda. Dejábamos de ser época ingleses, de Perón. claro, Sí. 1945, Sí. pasábamos a ser norteamericanos. Por la inauguración de un puente. Exactamente, pero la gente se queda con eso y dice, pero eso hoy, manejar por la derecha o por la izquierda es seguridad vial. No. Hoy, ¿qué es más importante? ¿Enseñar a manejar o controlar la velocidad? Hoy, ¿qué es más importante? ¿Hacer una ciudad donde jerarquicemos el peatón, jerarquicemos la infraestructura para las bicicletas o jerarquizamos al auto? Es decir, hoy la seguridad vial requiere un planteamiento estratégico, una ubicación en tiempo y lugar de las realidades de Córdoba. Nosotros tenemos ITV del año 96. Y recuerdo que en su momento... Antes. No, 96. 96. No, sí, antes, unos par de años. Me acuerdo que a mí me contrataron para Primero eran chiquititas, verdes, las obleas. Sí, pero me contrataron para hacer un informe y decíamos que había otras medidas alternativas. Tenemos tantos años de ITV y nosotros no hemos visto un resultado importante. Y es que es una caja, doctor. Bueno, está claro, pero por eso digo. Pero yo no le puedo decir que la inspección técnica vehicular sea algo negativo. No. El problema es cómo lo hacemos funcionar. Fíjese, voy a contar las barbaridades que tenemos. Hace 5 días me vine a ver una mujer que vendió su auto en el 2021. En el 2021 transfirió el auto. Fue a hacer el trámite de licencia de conducir acá a la Municipalidad de Córdoba. Le salta una multa vinculada a su auto, pero del 2022. Hace 20 días que está pidiendo, ¿cómo le van a imputar? ¿Cómo no le van a dejar acceder a su licencia de conducir por una multa de un auto que al momento que se cometió la multa no es de ella? Claro. Y sin embargo hace 30 días que está esperando a ver que alguien le responda. Segundo, un funcionario... ¿Y qué le respondieron? Que no, que mientras no pague la multa no lo va a hacer. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si va a hacer una acción de amparo, le va a salir 4 veces lo que le sale la multa. Claro, le conviene pagar la multa. Todo el sistema de justicia Usted la debe haber asesorado de esa manera y pague la multa. Y no, pero es que yo te entiendo que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo me enojo. Hoy a un funcionario judicial le hacen una multa en Buenos Aires, nunca ha ido con ese auto a Buenos Aires. Pero además no está identificado el vehículo en la multa. ¿Y no habrá un legislador, Oscar González, con esas patentes que le pegaba a los autos andando por Buenos Aires? Es decir, no, pero el sistema es más... Hoy están haciendo multa en Buenos Aires por el peaje dinámico. Claro. Los pobres cordobeses que van a Buenos Aires y no le avisan que hay un peaje dinámico, que significa sin barreras, claro, les mandan una multa de 75.000 pesos. Si no hace lío, le cobran 35.000. Claro. No podemos seguir aceptando esto. ¿De quién es ese curro, doctor? Es de todos. Pero es de la provincia, de la ciudad, de Macri, que es el concesionario de... Se han puesto de acuerdo. No, el Macri no es... Autopistas Urbanas es de la Ciudad de Buenos Aires. Es la caja más grande que tiene la Ciudad de Buenos Aires, una de las más grandes. Lo que digo es que en nombre de la seguridad vial, y acá me planto porque es tanto para decir, en nombre de la seguridad vial se cometen barbaridades, sobre todo haciéndonos creer que todo el problema del tránsito en la Argentina es de los ciudadanos. Acá nadie tiene más responsabilidad que nosotros mismos. Y lo que me enoja es que todo el mundo se prende en y a veces la prensa dice que bueno, hemos aumentado las multas, las penas, pero después no vuelven a pensar, aumentamos 2 veces las penas del Código Penal, ¿disminuyeron los homicidios? Aumentamos 100 veces las multas. ¿Disminuyeron las infracciones? Es decir... Es que no hay control, doctor. Pero es que además el control que hay tiene un fin muy simple. Si vos no discutís, pagás la mitad, y si discutís, pagás el doble. Doc, si le parece, vamos a cambiar de tema y lo quiero consultar por esta tragedia que ocurrió en la circunvalación y que todos nos hemos empezado a preguntar por qué no hay una barrera física que impida que los autos pasen de un lado para el otro. Hay una simple ondulación ahí en el canterito del medio. Habría que poner guardarrail, habría que profundizar el zanjón. ¿Qué se debe hacer? Porque recordemos que el conductor no tenía alcohol en sangre, no había consumido sustancias estupefacientes. Bueno, eso es un error. Eso es un error porque parece que entonces no tiene culpa. No, pero porque es así. Si estaba con el celular, sí. Pero a ver, tiene tanta culpa como si hubiera venido mirando el celular. No hay que equivocarse. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo a manejar un auto, yo respondo por el control del vehículo.
Si el señor perdió el control, ya está la infracción que lo va a condenar. El pleno dominio del vehículo es una exigencia de cualquier conductor. Si usted iba a 99, 98, 96 y no controló el vehículo, cometió justamente la infracción que va a generar la culpa. Por lo cual, esa idea de que el gran culpable es el que venía con el celular, se distrajo. No, a lo mejor él se distrajo cambiando la radio, a lo mejor se distrajo buscando un papel. Es decir, nosotros no vamos a poder... ¿Se puede comprobar? No hace falta, porque de hecho el señor, por causas que no puede explicar él, porque si me las explica a lo mejor lo puedo entender, si no pudo controlar su vehículo es que venía... A ver, si hubo un pozo, por ejemplo, ahí sería responsabilidad del peaje. Lo podremos ver, podrá evaluar, pero quiero decir con esto, no tenemos que... no hizo nada. No se hizo, porque una de las obligaciones de todo conductor es mantener siempre el dominio de su vehículo. Acá perdió el dominio. Pero vamos a la pregunta, que es lo que más me interesa. Sí. Los sistemas, las barandas metálicas, ¿para qué es la baranda metálica? Para matar gente, porque están todas mal puestas. Bueno, pero es que eso también es una... Discúlpame, es apresurado ese... las barandas metálicas tienen distintas versiones. Y siempre lo que se trata, cuando se pone una baranda metálica, a veces le damos un valor. El otro día, nosotros tenemos hechos donde la baranda metálica mató. Sí. Por lo cual, ¿qué quiere decir? Que no se puede poner baranda metálica en todos lados. O bien puesta que le pongan. Pero no hay alguien que le dice, muchacho, ahí tiene que arrancar de la tierra. ¿Qué es bien puesta? Porque vos me decís la baranda que entra en la tierra, y yo te digo que es una locura. Porque si ese auto sube por la baranda a 99 kilómetros por hora, es un aeroplano, por lo cual tampoco es la solución. Perdón, ¿usted prefiere que el auto vuele como un aeroplano o que se meta ese fierro en el cuerpo del automovilista? Sí, está, pero a veces, vuelvo a decir, primero, no hay ninguna medida de seguridad que te garantice la protección en toda circunstancia. ¿Está claro? Seguro. Porque si no hubieran condenado a todos los que hubieran puesto mal, como vos dices, yo puedo prever una serie de alternativas, pero no puedo solucionar todas. ¿Está claro? Es más, en un municipio quieren poner una baranda porque un auto siguió derecho en un canal. El problema es que a la velocidad que venía el auto, por más que ponga una baranda, el auto hace una vuelta de campana, hubiera caído de techo y tal vez hubiera sido peor. Por eso, las barandas tienen una funcionalidad que resuelve algunos de los problemas, pero no puede resolver todo. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Puede ser que haya mal puesto? Seguramente que hay mal puesto, no me cabe en duda. Pero tampoco hay una baranda metálica o flex beam. Tenés esa y tenés qué es lo que más se usa hoy en el mundo, que además nadie lo dice porque nadie lo conoce. Lo que más se usa son los tensores. Son alambres que dividen, que usted pega y rebota, son tensores. Pero eso necesita una inversión y una cantidad de cosas que es muy costoso hoy hacer para rutas tan extensas como tenemos nosotros. Acuérdense que Argentina... pero están sacando $1 por automovilista ahí en los 45 no me hagas kilómetros. Analizar la situación de esto. Lo que te quiero decir desde el punto de vista de la seguridad vial, pensar que hay diferencia de altura. La altura, si yo tengo que poner un flex beam de 3 metros, es decir, no es tan simple. Yo lo que pido en estos análisis es decir, ¿hay una solución mejor a esto? Está bueno. Ahora, ¿una solución mejor soluciona todos los problemas? No. Claro. Entonces, hay que pedir, en estos casos que se pide un informe técnico. Claro. ¿Por qué acá no se puso una baranda? ¿Por qué acá sí? Entonces, cuando hay argumentos técnicos y hay protocolos de actuación, eso lo tendrá que ver la justicia. Pero es importante decirle a la gente que no se puede poner baranda en todos los lugares, claro, porque además no era una curva, no hay un puente, no hay un nivel inferior, hay una serie de requisitos que justifican para poner un guardarray. Claro. Entonces, pero aún poniendo el guardarray, cuando yo a la gente dice, no, venía menos de la mínima, 100 kilómetros por hora, un vehículo de 1.600 kilos, sí, más, era una camioneta. Era una camioneta, 2.000 kilos. Frenar ese vehículo necesitas, porque además el flex beam funciona mientras más extenso es, más resiste. Por lo cual hay una serie de variables que tal vez la gente, yo entiendo el dolor, pero también tenemos que entender, y la justicia tendrá que preguntar, investigar si lo que se hizo era razonablemente lo recomendable para esa situación. Lo que pasa es que por ahí, cuando discutíamos el alto de las barandas,
calculamos el alto de una baranda en función de la velocidad máxima, pero yo tengo que imaginar que alguien puede venir más de la máxima y entonces la baranda va a ser baja. Entonces, esto es las cosas que tiene que ¿Y hasta resolver. qué velocidad también puede venir? Claro, porque esa es otra cosa. Es difícil. Y además hay otra cosa que quería decirte. La mayoría de los siniestros viales tienen que ver con las conductas que se asumen. Y las conductas que se asumen son tan variadas y creativas que sería imposible preverlas desde la seguridad vial. Por eso la seguridad ¿A qué se refiere, vial, doctor, con conductas que se asumen? claro, asumo una velocidad, tengo una situación de tierra en ambiente, poca visibilidad y voy a 130 porque es la tolerada. Claro. Está claro que la máxima es 130. O lluvia, claro. O lluvia. Entonces, lo que hace la gente, o veo un tránsito muy intenso, y vengo una velocidad cambiando de carril permanentemente, y yo no puedo prever semejante cantidad de cosas. El otro día me pasó que un camión con semirremolque en la autopista haciendo un giro en U para volver por el cantero central. Claro. ¿Yo puedo imaginar todo eso? O, por ejemplo, la otra noche venía en una zona rural, 10 de la noche, maquinaria agrícola en ruta. Está prohibido, la maquinaria agrícola solo puede circular mientras haya luz natural. Y me mato contra esa maquinaria. ¿Cómo Claro. puedo preverlo yo como titular Claro. o como responsable de la vía? Entonces, Imposible. por eso la seguridad vial, y en esto termino con esto. Y también perdón, ahí está la inconsciencia de la gente. la falta claro. de formación. Y la falta de educación. La falta de educación. Fíjate vos que Naciones Unidas ha previsto 2 decenios de la seguridad vial, pero ninguno de los 2 decenios ha planteado la educación y la formación vial como un pilar. ¿Y cómo nos ha ido con los decenios? Mal. El decenio 2011-2020 el resultado ni se publicó porque era tan malo, tenía que bajar el 50%. El decenio 2021-2030 hay que bajar el 50% del 50%. O sea que sería el 25% Sería el de lo que hubo, 75% de los muertos. Y sería un 25% que Claro, un tendría que, 75% en el 2030. Sale un informe, termino con esto, de Organización Mundial de la Salud, 2010-2023. ¿Cuánto disminuyó la siniestralidad vial en el mundo? Y aumentó. 5% disminuyó. 5%. Disminuyó, bueno. 5% en 13 años. Bueno, pero disminuyó. Pero disminuyó. Por lo menos, ¿Y claro. sabes por qué ¿Y en disminuyó? Argentina me hago disminuyó cargo. o aumentó? No, estamos en valores. Lo que pasa es que primero hay que sacarle punta al lápiz que Y hace las quizás estadísticas. por el doble airbag y el ABS de los autos, a lo mejor. Lo que para mí, y esto me hago cargo yo, y seguramente se horrorizarán algunas, y que tal vez me acusarán que tengo algún negocio con las automotrices, pero quien ha hecho más por la seguridad vial de la trivia, vehículo, vía, factor humano, ha sido el vehículo. Hoy el vehículo tiene condiciones que Yo le diría que salvan con las vidas. automotrices, ¿no, doctor? Porque hicieron mucho lobby para posponer la fecha del ESP obligatorio, No del me cabe en gancho duda. ISOFIX obligatorio. Totalmente, podríamos ir más Seguían rápido, pero las vendiendo. automotrices podrían decir, che, ¿y las vías? ¿Cuándo evolucionan las vías? Che, ¿y los conductores? ¿Cuándo evolucionan los conductores? Porque si vos analizas, y lo digo desde la experiencia de más de 28.000 accidentes intervenidos, si vos analizas, en la enorme mayoría, casi todos, por no decir todos, hay inconductas humanas que son las que han generado el siniestro vial. Entonces, si Naciones Unidas no le parece que la educación vial va a cambiar, no es tanto los autos, sino proviene de las inconductas. si no trabajamos sobre el factor humano, y esto es lo más difícil, porque somos todos técnicos, entonces no nos ensuciamos con la educación es para la maestra, no, la educación es para la maestra, pero con un contenido definido por los técnicos. Doctor, ¿está a la altura de las circunstancias? Por ahí no lo va a querer responder. La provincia de Córdoba, digamos, las autoridades en cuanto a estos conocimientos que usted está describiendo de lo que hay que hacer, de estos informes técnicos, o quizás un problema ejecutivo. A ver, el técnico dice, sí, acá tenemos que poner esto que dice el doctor Bota Bernau y después se gastan la plata en otra cosa. Fíjate vos que me ¿Cómo es la hicieron situación? esa pregunta el año pasado antes de las elecciones, pero acá me lo hicieron a nivel nacional. Si había en algún proyecto nacional un capítulo de seguridad vial. No. Pero sí, para mi sorpresa, mi buena sorpresa, me empecé a encontrar a nivel municipal. Los vecinos empiezan a requerirle al intendente acciones enmarcadas dentro de lo que hoy prefiero hablar, a mí no me gusta hablar de seguridad vial, me gusta hablar de movilidad vial por una sencilla razón. La movilidad incorpora los 2 conceptos básicos de un tránsito seguro. Primero, la fluidez, que yo pueda moverme con agilidad, y segundo, en un marco de seguridad. Y entonces, el año pasado, por primera vez, empecé a conocer estas historias que un intendente me dijo, mira, queremos hacer muchas cosas. Y yo le pregunté por qué. Y me dijo, y porque vimos las encuestas
y los problemas de tránsito ocupan el primero, el segundo o el tercer lugar. Y eso ya es bueno. Yo hice un Zoom con 40 municipios de una agrupación, no política, sino institucional, para contarles que hoy la gran solución para la seguridad vial nace del municipio. El municipio es el que tiene las mejores condiciones para instrumentar un programa de formación vial que le sirva al individuo para crecer y desarrollarse. Le quiero preguntar, me pasa de manejar bastante en Sierras Chicas y han crecido por todos lados, en rutas incluso donde la máxima es 60, unos bodoques amarillos así muy violentos y unas lomadas que son también muy violentas en lugares donde hay máxima 60. ¿Usted le puede explicar a los y las intendentas del corredor si es correcto colocar esto o no y por qué? Es un tema muy interesante y vos sabés que no le voy a esquivar al bulto. La lomada es una solución extrema que normalmente se utiliza con un fin de bajar la velocidad. Lo que olvidan quienes instrumentan, después podríamos discutir mucho si un municipio puede ponerlo o no puede ponerlo en su zona urbana. En su zona urbana puede hacer lo que quiera el municipio. En las vías urbanas puede hacer lo que quiera. El problema se le ata, que es donde están los problemas de seguridad, es en las travesías urbanas. Es cuando una ruta se desarrolla dentro de una travesía urbana, dentro de la zona urbana. Acá Vialidad ha sido muy renuente a permitir que influyan en su vía poniendo retardos de velocidad o lomadas. Pululan, ¿no? Sí, ha sido renuente. Pero claramente el problema lo tiene el municipio, porque si tiene 3 atropellos en su zona urbana, ¿a quién le van a golpear la puerta? Claro. Al intendente. Entonces, cuando se decide poner un lomo de burro, lo que no hay que olvidarse es que hay unas buenas prácticas seguras para la colocación de lomos de burro. Es decir, ¿qué son las buenas prácticas seguras? Primero, que no sorprendan, que tengan un nivel de acceso y de egreso que no rompa ni ponga en riesgo la seguridad, porque pongo en riesgo la seguridad, porque genero el choque por alcance, etcétera, etcétera. Que esté en una zona muy iluminada, que esté señalizada, que está advertida. Bueno, está claro. Bueno, vos me pediste que dijera esto. Sí, dígalo. Totalmente. No, lo están escuchando. Entonces, y a veces pasa que al principio ponen la señalización y a los 6 meses, como se borró, ya no anda la luz del semáforo. Y lo que no sabe el intendente es que si pasa un accidente y alguien pone una acción y pide un informe de cómo se instaló, cuál es el plano, todas estas cosas, puede llegar a tener responsabilidades. Entonces no es cuestión de que yo... ¿Civiles o penales? Civiles y penales. Ustedes acuérdense el medallista olímpico en la provincia de Buenos Aires, en la época de pandemia, que pusieron un lomo de burro, no lo inauguraron, lo armaron, pero no lo señalizaron y se mató el chico. Y ahí no sé cómo terminó, pero hubo un escándalo, porque el municipio no puede poner un obstáculo en la vía pública que no tenga un sentido y un fundamento. Entonces cuando a mí me dicen, mire, yo quiero hacer una ciclovía así, bueno, haga un estudio, no es complejo, pero tiene que haber un criterio. ¿Podemos resumirlo en decirle, señor intendente, señora intendenta, pase con su vehículo a la velocidad máxima por esa lomada y vea qué le pasa al auto? Es que ese es uno de los requisitos de buena práctica. Es decir, para saber... obedece a una lógica muy simple, si yo me doy cuenta que no puedo pasar a 60, lo que tengo que hacer, no está mal que yo quiera bajar la velocidad. Lo que tengo que hacer es cambiar el cartel y poner 20 5. O 20 y poner eso, ¿no? Pero además la construcción, porque no hemos tenido accidentes. Yo recuerdo un intendente que tenía una presión para hacer un lomo de burro en una calle de tierra, lo cual no se puede hacer. También hay, ¿eh? Bueno, en la calle de mi casa hay de tierra y hay hay vecinos que lo hacen. Sí. Hay vecinos que lo hacen y el municipio lo consiente. Si el municipio lo consiente y pasa algo, el responsable va a ser el municipio, porque él es el responsable de dar seguridad a las calles. Lo que hay que tener en cuenta que hoy es distinto a hace unos años. Hoy no se hace lo que a mí me parece, el masomenismo argentino en estos temas de responsabilidad, porque hay algo que funciona bien en la Argentina, es las cuestiones de responsabilidad. Nosotros tenemos abogados muy prestigiosos, tenemos leyes que son de primer mundo, pero a veces el intendente cree que poner un obstáculo en la vía pública es porque después está justificado en que los vecinos se lo piden. Hace poco una ciudad muy importante que no es de la provincia de Córdoba, me llama un jefe de ingeniería y me dice, vos podés hablar con el intendente porque él nos ha dado orden que si 10 vecinos firman una nota pidiendo un lomo de burro, lo tenemos que poner.
Entonces, ¿yo qué tengo que hablar? Le digo, yo no puedo hablar. No, pero a vos te va a escuchar. Es decir, tenemos que hacer también formación de las autoridades. Porque a veces puede tener, a mí, yo siempre digo a los intendentes, no, Horacio, no voy a hacer lo que vos digas. Está bien, le digo, yo soy asesor, vos sos el decisor. Ahora, después no me pidas que cuando pase algo yo te aconseje una cosa distinta a la que te he aconsejado. La coherencia técnica es lo que tiene que justificar la gestión, ¿no? ¿Y hay algún lugar para reclamar esto o no pasa nada? ¿Qué cosa? La mala colocación de las llamadas. No, yo puedo hacer un reclamo en la municipalidad, yo soy un vecino. ¿O qué creen que el reclamo del vecino qué es? Claro. Yo siempre digo, el vecino tiene derecho a reclamar. El vecino me va a pedir, el otro día nos piden en una esquina semáforos de una localidad. El semáforo es una solución a un problema. Hay que hacer una auditoría mínima. Claro. No es que me va a llevar 5 años, no. 20 días. ¿Qué tengo que hacer? La demanda de vehículos. El semáforo resuelve ¿viste lo que decíamos la baranda? Sí. Un tipo de baranda resuelve una cosa, no puede resolver todo. El semáforo puede servir para algo, pero puede causar claro. ¿Y qué pasa hoy con los semáforos? Yo paso con muchos municipios y le digo al intendente, no vengo más a tu ciudad. ¿Por qué? No puede ser el tiempo que me hace perder. Un semáforo que dura 1 minuto 40 y no pasa nadie. Sí, bueno. Bueno, por eso. Pero eso es un semáforo que no está bien ubicado. Capaz que tiene una camarita, Doc. Nos hemos quedado sin tiempo para facturar después. Sí. Le agradezco por haber venido. Ojalá fuera eso, de última tendría un fin. Pero a veces el desconocimiento, como nadie me lo reclama, es como la parábola de la ratita en el agua tibia, ¿viste? Claro. Como nos acostumbramos a eso, seguimos adelante. Gracias, doctor. Un gusto, un placer. Nos despedimos hasta la semana próxima. Siga compartiendo esta pantalla hasta entonces.